La cena, en la majestuosa mansión de los Alvarado, transcurría bajo una atmósfera de opulencia asfixiante. El resplandor de las velas se reflejaba en la cristalería importada, pero no lograba calentar el gélido silencio que dominaba la mesa. Don Manuel, un hombre cuya piel parecía un pergamino gastado por el sol de los campos, intentaba con desesperación controlar el temblor de sus manos. Cada movimiento le costaba una eternidad. Sus dedos, que alguna vez levantaron muros y sembraron vida, ahora apenas podían sostener una pesada cuchara de plata. De pronto, el inevitable sonido del metal chocando contra la porcelana rompió la calma. Un hilo de sopa se deslizó por la barbilla del anciano, cayendo sobre el mantel de lino italiano. Alberto, su hijo, dejó caer los cubiertos con una violencia contenida que hizo vibrar las copas de vino. «¿Es que no puedes tener un poco de decoro, padre?», preguntó Alberto, con una voz que cortaba como el hielo. «Estás arruinando la cena de nuevo». Don Manuel bajó la mirada, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello. Sus ojos, nublados por las cataratas y los años, buscaron un refugio en el dibujo de la alfombra. «Perdóname, Alberto. Mis manos no tienen la fuerza que solían tener. A veces se mueven solas», susurró con una humildad que habría conmovido a un extraño, pero que solo alimentó el desprecio de su hijo. Sofía, sentada frente a él, se limpió los labios con una elegancia fingida, observando al anciano como si fuera un insecto molesto que se hubiera colado en su jardín perfecto. «Alberto, esto es humillante. Mañana vienen los socios del club y no permitiré que este hombre degrade nuestra mesa. Mi casa no es un hospital de caridad», sentenció ella, sin siquiera mirar a Manuel a la cara. Sin decir una palabra más, Alberto se puso en pie y caminó hacia el armario de la cocina. Al regresar, arrojó sobre la mesa un plato de plástico azul, barato y desgastado, de esos que se usan para las mascotas. El sonido del plástico golpeando la madera noble de la mesa sonó como un disparo en medio de la habitación. «Se acabó. A partir de mañana, comerás en el rincón del patio, cerca del cobertizo», dijo Alberto, señalando la salida. «Allí puedes temblar todo lo que quieras sin manchar nada. Toma tu plato y vete». Don Manuel miró el trozo de plástico azul. Recordó las noches que pasó despierto trabajando extra para que Alberto tuviera ropa limpia y libros en la universidad. Con una calma sobrenatural, el anciano tomó el plato con sus manos temblorosas y se puso en pie, encorvado por un peso que no era físico. «Entiendo, hijo. No quiero ser una carga para tu felicidad», dijo suavemente antes de dar media vuelta. Mientras se alejaba arrastrando los pasos hacia la oscuridad del jardín, la pequeña Camila, su nieta, rompió el silencio con una voz angelical que llevaba veneno en su inocencia. «Papá, guarda muy bien ese plato azul cuando el abuelo ya no esté». Alberto se giró hacia ella, desconcertado. «¿Para qué querría yo guardar esa basura, hija?» «Porque quiero tenerlo listo para dártelo a ti cuando seas viejo y vivas en mi casa», respondió la niña, mientras seguía masticando su comida con una tranquilidad aterradora. Las palabras de la pequeña Camila quedaron suspendidas en el aire, como una maldición silenciosa que nadie se atrevía a romper. Alberto sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, pero su orgullo, alimentado por años de arrogancia, fue más fuerte que la advertencia de su propia hija. Sacudió la cabeza, tratando de borrar la imagen de sí mismo comiendo en un plato de plástico, y continuó con su cena, aunque el sabor de la carne ahora le recordaba al metal. Afuera, la noche en el valle era inclemente. Don Manuel se sentó en un viejo banco de madera bajo el sauce llorón, el único testigo de sus lágrimas. El plato de plástico azul descansaba sobre sus rodillas, vacío, pero pesado con el peso de la ingratitud. El viento soplaba con fuerza,
colándose entre las fibras de su gastado suéter de lana, el mismo que había remendado tantas veces para que no se viera pobre frente a los amigos de su hijo. «Dios mío, dame fuerzas para no guardar rencor», susurró el anciano, apretando su rosario de madera entre sus dedos deformados. Su voz era apenas un murmullo que se perdía entre el crujir de las ramas. No pedía dinero, ni una cama blanda, ni siquiera justicia. Pedía que su corazón no se llenara de la misma frialdad que había consumido el de su hijo. Desde la ventana de la planta alta, Sofía observaba la silueta encorvada de su suegro con una mezcla de fastidio y alivio. Para ella, la limpieza de su hogar estaba por encima de cualquier lazo de sangre. Sin embargo, algo en la calma con la que el anciano aceptaba su destino empezaba a inquietarla. No era la derrota lo que veía en Manuel, sino una paz que ella, con todas sus joyas y cuentas bancarias, no lograba encontrar. De repente, una sombra pequeña se deslizó por el jardín. Era Camila. La niña llevaba escondida bajo su pijama una manta gruesa y un trozo de pan que había logrado rescatar de la mesa. Se acercó a su abuelo sin hacer ruido y se sentó a su lado, envolviéndolo con la tela de lana. «Abuelo, no estés triste. Yo no dejaré que pases frío», dijo la niña, abrazando el brazo tembloroso del anciano. Don Manuel acarició el cabello de su nieta, y por un momento, el frío de la noche desapareció. Pero la ternura del momento fue interrumpida por un grito desde la casa. Alberto estaba en la puerta, con el rostro desencajado por la furia al ver a su hija mezclándose con la suciedad del patio. «Camila, entra ahora mismo. Te he dicho que no te acerques a él», bramó Alberto, caminando hacia ellos con pasos pesados que hacían temblar la tierra. La niña se aferró más fuerte a su abuelo, mientras Alberto la tomaba del brazo para arrastrarla hacia adentro. Manuel no dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de su hijo en la oscuridad. En ese cruce de miradas no hubo palabras, pero el anciano vio algo que lo hizo temblar más que el frío. La ambición de Alberto lo estaba llevando directo a un abismo del que ningún plato de porcelana podría salvarlo. Los días transcurrían como una procesión de sombras. Don Manuel aceptó su destierro al jardín con una mansedumbre que dolía más que un grito. Su único refugio era un viejo cobertizo donde guardaba herramientas oxidadas. Una tarde, mientras buscaba un rincón para cubrirse del frío, sus dedos tropezaron con algo metálico bajo unos sacos viejos, una pequeña caja de caudales que su propio padre le había confiado décadas atrás. Al abrirla con una llave que siempre llevaba oculta en el cuello, el brillo del oro y unos documentos antiguos iluminaron la penumbra. Eran los títulos de propiedad de las tierras bajas, aquellas que ahora valían una fortuna por el desarrollo turístico. Manuel tenía en sus manos el poder de comprar 10 mansiones como la de su hijo. En ese momento, Alberto entró al patio, hablando por teléfono con desesperación. Sus negocios se desmoronaban tras una traición de sus socios. «Si no consigo el dinero para el lunes, nos quitarán hasta la ropa, Sofía. Terminaremos en la calle como pordioseros», gritaba Alberto, golpeando la pared del cobertizo sin notar a su padre. Don Manuel cerró la caja lentamente. Tenía la solución a la ruina de su hijo, pero su mirada se posó en el plato de plástico azul sobre el banco. La amargura luchó contra su fe. ¿Debía salvar al hombre que lo trataba como a un animal? ¿O dejar que el destino le enseñara a Alberto la lección que su corazón arrogante necesitaba? «¿Qué escondes ahí, viejo?», preguntó Alberto, entrando al cobertizo con los ojos inyectados en sangre al ver el cofre. Manuel cubrió la caja con su manta rota. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el amor de padre y la justicia de Dios. «Solo recuerdos, Alberto. Recuerdos de cuando la honestidad valía más que el oro», respondió con voz firme. Alberto se burló y salió del lugar,
ignorando que a solo unos pasos estaba su salvación. Manuel se quedó a solas, sintiendo que la verdadera prueba de su alma acababa de comenzar. La desesperación de Alberto se convirtió en un veneno que contaminó cada rincón de la casa. Las facturas sin pagar se amontonaban y los abogados llamaban a la puerta a cada hora. Sofía, incapaz de aceptar la pérdida de su estatus, descargaba su furia contra el eslabón más débil, don Manuel. Si vamos a perderlo todo, no será alimentando bocas inútiles, gritó ella una mañana, arrebatándole al anciano el poco pan que tenía en su plato de plástico azul. Vete a la iglesia, Manuel, pide limosna. Quizás tu Dios te dé de comer, porque en esta casa ya no queda nada para ti. Alberto, hundido en su propio abismo, no dijo nada. Vio a su padre salir por el portón con la cabeza baja y no lo detuvo. Don Manuel caminó hasta la plaza del pueblo, sintiendo el peso de la caja de caudales que llevaba oculta en una vieja bolsa de yute. Podía vender el oro en ese mismo instante, pero algo en su interior le decía que el momento del milagro aún no había llegado. Se sentó en las escaleras de la parroquia, no para pedir dinero, sino para buscar una respuesta. El hambre le atenazaba el estómago, y el frío de la tarde calaba sus huesos. Fue entonces cuando ocurrió algo que rompió su corazón. Su pequeña nieta, Camila, apareció entre la multitud. Había escapado de casa y traía en sus manos su propia hucha de ahorros en forma de cerdito. «Abuelo, toma esto», susurró la niña con los ojos llenos de lágrimas. «Escuché a mamá decir que ya no tienes comida. No quiero que seas un pordiosero». Don Manuel abrazó a la niña y lloró en silencio. La pureza de Camila era la señal que esperaba. En ese momento de absoluta oscuridad, el anciano entró a la iglesia y, de rodillas frente al altar, entregó su voluntad a Dios. «Señor, no me dejes caer en la venganza. Muéstrame cómo salvar a mi hijo sin perder su alma», suplicó con el rostro bañado en lágrimas. Al salir, un hombre elegante que bajaba de un coche negro lo detuvo. Era un abogado que Manuel no veía desde hacía 20 años. «Don Manuel Alvarado, lo he buscado por todo el país. Tengo noticias sobre las tierras de su padre que cambiarán el destino de su familia para siempre». El abogado, un hombre de mirada serena llamado licenciado Navarro, sostuvo la mirada de don Manuel con un respeto que el anciano ya había olvidado. Mientras tanto, en la mansión, el caos era total. Los hombres del juzgado empezaban a marcar los muebles con etiquetas rojas de embargo. Alberto observaba, petrificado, cómo su mundo de cristal se hacía añicos. Don Manuel, las tierras que su padre le dejó en el testamento original han sido declaradas zona de reserva ecológica y patrimonio nacional, explicó el abogado dentro del coche, lejos del ruido de la plaza. El gobierno ofrece una compensación multimillonaria por la expropiación. El cheque está a su nombre, pero hay una cláusula que su padre escribió antes de morir. Manuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Tomó el sobre con manos temblorosas. Al leer la nota amarillenta adjunta, sus ojos se llenaron de una nueva luz. La cláusula decía: «Este tesoro no es para el que tiene hambre de poder, sino para el que entiende el valor de compartir el pan». Mientras tanto, Alberto llegó a la plaza buscando a su hija Camila. Encontró a su padre bajando del coche de lujo, vestido con su ropa rota, pero con una dignidad que irradiaba como el sol. «Padre, Camila, vuelvan a casa ahora mismo», gritó Alberto desesperado, tratando de ocultar su ruina. «No den este espectáculo en público». Manuel se acercó a su hijo. No hubo reproches en su rostro, solo una profunda compasión. «La casa ya no es tuya, Alberto. Me han dicho que los camiones de mudanza están en la puerta», dijo el anciano con calma. «¿Cómo lo sabes? Es el fin, padre. Me han traicionado todos.
sollozó Alberto, derrumbándose finalmente sobre sus rodillas en medio de la plaza, frente a los vecinos que tanto lo habían envidiado. Manuel puso su mano sobre el hombro de su hijo. En la otra mano, sostenía el sobre que podía salvarlo todo. Pero antes de entregarlo, necesitaba saber si el corazón de su hijo aún podía latir con humanidad. Hijo, si hoy tuviéramos que dormir en el suelo y comer en ese plato de plástico azul, ¿me darías un lugar a tu lado o me dejarías de nuevo en el frío? El abogado, un hombre de mirada serena llamado licenciado Navarro, sostuvo la mirada de don Manuel con un respeto que el anciano ya había olvidado. Mientras tanto, en la mansión, el caos era total. Los hombres del juzgado empezaban a marcar los muebles con etiquetas rojas de embargo. Alberto observaba, petrificado, cómo su mundo de cristal se hacía añicos. Don Manuel, las tierras que su padre le dejó en el testamento original han sido declaradas zona de reserva ecológica y patrimonio nacional, explicó el abogado dentro del coche, lejos del ruido de la plaza. El gobierno ofrece una compensación multimillonaria por la expropiación. El cheque está a su nombre, pero hay una cláusula que su padre escribió antes de morir. Manuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Tomó el sobre con manos temblorosas. Al leer la nota amarillenta adjunta, sus ojos se llenaron de una nueva luz. La cláusula decía: este tesoro no es para el que tiene hambre de poder, sino para el que entiende el valor de compartir el pan. Mientras tanto, Alberto llegó a la plaza buscando a su hija Camila. Encontró a su padre bajando del coche de lujo, vestido con su ropa rota pero con una dignidad que irradiaba como el sol. «Padre, Camila, vuelvan a casa ahora mismo», gritó Alberto desesperado tratando de ocultar su ruina. «No den este espectáculo en público». Manuel se acercó a su hijo. No hubo reproches en su rostro, solo una profunda compasión. «La casa ya no es tuya, Alberto. Me han dicho que los camiones de mudanza están en la puerta», dijo el anciano con calma. «¿Cómo lo sabes? Es el fin, padre. Me han traicionado todos», sollozó Alberto, derrumbándose finalmente sobre sus rodillas en medio de la plaza, frente a los vecinos que tanto lo habían envidiado. Manuel puso su mano sobre el hombro de su hijo. En la otra mano, sostenía el sobre que podía salvarlo todo. Pero antes de entregarlo, necesitaba saber si el corazón de su hijo aún podía latir con humanidad. «Hijo, si hoy tuviéramos que dormir en el suelo y comer en ese plato de plástico azul, ¿me darías un lugar a tu lado o me dejarías de nuevo en el frío?». El silencio que siguió a la pregunta de Manuel fue más pesado que cualquier sentencia judicial. Alberto miró sus manos, las mismas que habían arrojado aquel plato azul con desprecio, y sintió un vacío abismal. La imagen de su padre comiendo en la penumbra del jardín regresó a él como un látigo de fuego. Por primera vez en años, la máscara del empresario exitoso se rompió, dejando ver al niño que alguna vez lloró en los brazos de ese mismo hombre. Alberto no respondió con palabras. Se cubrió el rostro con las manos y dejó que el llanto fluyera, un llanto amargo que lavaba años de arrogancia. En ese momento, los camiones del embargo se alejaban de la mansión cargados con sus pertenencias, pero a él ya no le importaba. Se dio cuenta de que había pasado su vida construyendo un palacio sobre un pantano de ingratitud. Don Manuel observó el temblor en los hombros de su hijo. No había alegría en ver su derrota, solo el dolor de un padre que ve a su hijo herido. El anciano sacó el sobre del abogado, pero no se lo entregó de inmediato. Sabía que el dinero podía salvar la casa, pero no necesariamente el alma de Alberto. La verdadera prueba vendría ahora, en la escasez. Sin decir nada más, Manuel tomó a Camila de la mano y comenzó a caminar hacia la vieja cabaña de madera en las afueras del pueblo,
la única propiedad que el banco no podía tocar porque aún estaba a su nombre. Alberto, sin casa, sin coches y sin amigos que contestaran sus llamadas, no tuvo más remedio que seguirlos a pie, arrastrando sus zapatos de marca por el polvo del camino. Esa noche, en la pequeña cabaña, no había luz eléctrica ni lujos. Sofía lloraba en un rincón, lamentando la pérdida de sus joyas, mientras Alberto cortaba leña para calentar el lugar. Manuel sacó de su bolsa el plato de plástico azul y lo puso sobre la mesa de madera cruda. Sirvió un poco de arroz sencillo y, por primera vez en mucho tiempo, la familia se sentó junta bajo la luz de una vela. El silencio ya no era de odio, sino de una verdad cruda que apenas empezaban a digerir. La cena en la cabaña transcurrió bajo el humilde resplandor de una vela que se consumía lentamente. El plato de plástico azul ocupaba el centro de la mesa, como un monumento al error cometido. Alberto sostenía su cuchara con manos que ahora sangraban por el esfuerzo de cortar leña. El dolor físico era apenas una sombra comparado con la vergüenza que le oprimía el pecho. Cada bocado de aquel arroz sencillo le recordaba el sabor de la verdadera humildad. Sofía, despojada de sus sedas y perfumes, observaba las paredes de madera carcomida con una mirada vacía. La realidad de la pobreza la había golpeado con una fuerza que el cinismo no podía frenar. Don Manuel, en silencio, servía agua de una jarra de barro, tratando a su hijo y a su nuera con una cortesía que ellos nunca le habían brindado. No había rastro de «te lo dije» en sus ojos, solo una paciencia infinita que resultaba más devastadora que cualquier reproche. A medianoche, una tormenta estalló sobre el valle. El agua comenzó a filtrarse por las grietas del techo, empapando el suelo de tierra. Alberto se levantó de inmediato, usando su propio cuerpo para cubrir a su padre y a su hija de las goteras, tratando desesperadamente de tapar los huecos con trapos viejos. En medio de la oscuridad y el frío, mientras el viento golpeaba las paredes, Alberto comprendió que lo que estaba protegiendo no eran muebles, sino lo único valioso que le quedaba, su sangre. Al alba, don Manuel encontró a su hijo dormido en el suelo, abrazado a las piernas del anciano para darle calor. El hombre orgulloso que semanas atrás lo llamaba carga inútil, ahora servía de escudo humano contra la intemperie. Manuel supo entonces que el corazón de Alberto ya no era de piedra. Sacó el sobre del abogado, que había permanecido oculto en su camisa, y lo dejó suavemente sobre el plato de plástico azul. No despertó a su hijo. Prefirió salir al pequeño porche para ver amanecer. Sabía que al despertar, Alberto encontraría la llave de su antigua vida, pero con una diferencia fundamental. Ahora sabía lo que costaba un trozo de pan y el valor de una mano que te sostiene cuando el mundo se derrumba. El primer rayo de sol se filtró por las rendijas de la cabaña, iluminando el rostro cansado de Alberto. Al abrir los ojos, lo primero que vio no fue el techo de madera, sino aquel plato de plástico azul sobre la mesa. Pero esta vez, el plato no estaba vacío. Encima descansaba el sobre blanco, intacto, desafiando la miseria que los rodeaba. Con dedos temblorosos, Alberto rasgó el papel. Sus ojos recorrieron las cifras y los sellos oficiales una y otra vez, incapaces de procesar la magnitud de la fortuna que su padre poseía. Un grito ahogado escapó de su garganta. Sofía se despertó sobresaltada, y al ver el cheque y los documentos, un brillo de codicia cruzó sus ojos por un instante, pero se apagó rápidamente al mirar a su esposo. Alberto no estaba celebrando, estaba llorando. No era el llanto de un hombre que recupera su riqueza, sino el de un hombre que comprende la profundidad de su propia bajeza. Salió al porche, donde don Manuel observaba el horizonte con la paz de quien ha cumplido su misión. Alberto se desplomó a sus pies, abrazando las rodillas del anciano con una fuerza desesperada.
«Padre, ¿por qué?», sollozó. «Podrías haberme dejado morir en la calle después de lo que te hice. Tenías todo este poder y preferiste aguantar mis insultos y el frío del jardín». Manuel le puso la mano en la cabeza, acariciando su cabello con la misma ternura de cuando era un niño. «El dinero puede reconstruir una casa, Alberto, pero no puede reconstruir un alma», dijo con voz suave. «Si te hubiera dado esto cuando eras soberbio, hoy serías un hombre rico, pero estarías muerto por dentro. Necesitabas el plato de plástico para aprender a valorar el de porcelana». Alberto miró el sobre y luego a su padre. La riqueza ya no le parecía una meta, sino una responsabilidad que le quemaba las manos. Comprendió que Dios no le estaba devolviendo su estatus, sino que le estaba dando una segunda oportunidad para ser, por primera vez, un hombre de honor. Con el cheque en sus manos, Alberto tomó una decisión que dejó a Sofía sin aliento. No corrió a la ciudad para recuperar su antigua mansión, ni compró de nuevo los coches que alimentaban su ego. En lugar de eso, bajo la mirada atenta de don Manuel, regresó al pueblo con una actitud que nadie esperaba. Alberto utilizó la fortuna no para reconstruir su palacio, sino para levantar una fundación que llevaría el nombre de su padre, la Mesa de Manuel. Su primer acto de justicia fue buscar a cada uno de los empleados que había despedido injustamente durante sus años de soberbia, ofreciéndoles empleo con salarios dignos. La mansión que una vez fue el símbolo de su arrogancia fue recuperada, pero ya no era un búnker de exclusión. Alberto transformó gran parte de la propiedad en un centro de acogida para ancianos abandonados por sus familias, asegurándose de que ninguno de ellos tuviera que comer jamás en soledad o bajo el frío de un jardín. Sofía, contagiada por la transformación de su esposo, cambió sus joyas por un delantal de servicio. Ahora se le veía en la cocina de la fundación, sirviendo platos calientes con una sonrisa que antes no existía. La pequeña Camila corría entre los pasillos, abrazando a los nuevos abuelos que la casa había recibido. El cambio era tan profundo que el pueblo entero hablaba del milagro de los Alvarado. Una tarde, mientras el sol se ponía, Alberto encontró a su padre sentado en el gran comedor, rodeado de gente que lo respetaba sinceramente. Alberto se acercó y colocó frente a él el mejor plato de la casa, pero al lado, como un recordatorio eterno, dejó el viejo plato de plástico azul, ahora limpio y brillante. «Este plato me salvó la vida, padre», dijo Alberto besando la frente del anciano. «Gracias por no abandonarme cuando yo me había abandonado a mí mismo». Don Manuel sonrió, viendo cómo la cadena de odio se había roto para siempre. El hijo que había perdido la fe, finalmente la había encontrado en el acto más simple de todos, el servicio a los demás. Los años pasaron, y la historia del plato azul se convirtió en una leyenda que los padres contaban a sus hijos en todos los rincones del valle. Don Manuel partió de este mundo una tarde serena, con una sonrisa en los labios y la mano de su hijo entrelazada con la suya. No dejó grandes monumentos de piedra, pero dejó algo mucho más duradero. Un hombre que finalmente entendió que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la paz del alma y en la fuerza de la oración. Alberto nunca olvidó la lección. Cada vez que el éxito tocaba a su puerta, miraba el plato de plástico azul que ahora descansaba en una vitrina de cristal en el centro de su hogar. Ese objeto humilde era su brújula, el recordatorio constante de que el orgullo es un desierto y la humildad es el manantial que lo hace florecer. La vida nos enseña que el destino es un eco de nuestras propias acciones. Aquel que siembra desprecio cosecha soledad, pero aquel que, incluso en el dolor, elige la bondad y la fe, termina viendo cómo Dios transforma sus lágrimas en bendiciones. No importa cuán alto llegues en la vida, nunca olvides la mano que te sostuvo cuando no eras nada,
porque al final del camino, lo único que nos llevaremos ante el Creador será el amor que entregamos y el perdón que fuimos capaces de ofrecer. Dios observa cada acto, por pequeño que sea. Él ve el sacrificio de la madre, la fatiga del padre y la sinceridad de una oración en la noche oscura. La justicia divina puede tardar, pero nunca olvida, porque al final, el mayor milagro no fue el oro encontrado en una caja vieja, sino el corazón de piedra de un hijo que se transformó en un corazón de carne, demostrando que para Dios ninguna causa está perdida y que la fe, cuando es pura, es capaz de mover las montañas más pesadas del orgullo humano. Siembra el bien hoy, sin mirar a quién, y deja que la providencia se encargue de la cosecha. Porque en el reino de los cielos, el que se humilla será ensalzado, y el que sirve a los suyos con amor, ya ha encontrado el tesoro más grande de la tierra.